Ya dibujábamos y ya platicábamos de este escenario de inseguridad que se está viviendo en nuestro país, de cómo, bueno, pues desde Sinaloa, la periodista Andrea Dorantes nos compartía el escenario de lo que están padeciendo, de lo que están viviendo. Pero lo decíamos, no nada más Sinaloa, Morelos, Chiapas, en fin, esto se va extendiendo y vale la pena pues revisar qué está pasando en este país. Yo le agradezco mucho a Francisco Salazar Sony, experto en temas de seguridad, el que podamos dialogar y reflexionar de qué está pasando en este país. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y qué bueno retomar la conversación en temas que conoces y estudias muy bien tú y Jonathan. Nosotros somos los más agradecidos de tenerte en esta trinchera. Y bueno, para platicar justamente de eso, a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que de pronto vivimos esta situación que ya la gente anticipaba? Porque incluso Francisco Salazar decía a la gente de manera previa, ahí viene el efecto del mayo, ahí viene, ya lo esperaban, ya lo veían venir. ¿Y cómo es que la autoridad no lo anticipa? Pues como el mismo efecto que sucedió en el estado de Zacatecas hace algunos meses, recordarás el que sucedió en el estado de Guerrero, el que ha estado sucediendo actualmente en el estado de Sonora, que hay también una descomposición, en Durango, en Colima, en Baja California, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Todos estos estados que tienen un componente en común, que hay un vacío de poder de la autoridad de los tres niveles de gobierno, en donde grupos antagónicos están disputando el control de esos territorios, el control de las fronteras y los bienes que producen cada uno de estos territorios que te estoy comentando, cada uno diferente, pero que es muy apetitoso para estos grupos criminales. Y bueno, tiene que ver con una política de seguridad a nivel federal que ya culmina en unos días más, sí, pero que sin duda pues no reflejó el impacto en el crimen organizado, en las asociaciones delictuosas, en el desmantelamiento de las estructuras económicas de los grupos delictivos con alta presencia en estos estados. Y bueno, pues lo que vemos hoy es el resultado de una política que no funcionó, no se corrigió y no se enmendó con ayuda de algunas autoridades estatales y sin duda con la participación de muchos municipios que, bueno, estaban únicamente de adorno, ¿no? Me quiero detener en varias cuestiones, es que hay mucha información que procesar, Paco, pero a ver, me quiero detener primero en esta parte de esta apuesta del presidente en el sentido de regresar a los militares a los cuarteles nunca se concretó. Pese a que fue una de sus principales banderas como oposición a los gobiernos anteriores y como candidato a la presidencia de la República, el ejército no solo no regresó a sus cuarteles, sino que además se empoderó. Y lo vimos en labores de seguridad y vigilancia, en labores de construcción, de administración de obra pública, en fin, los vimos desplegados en una operación de hospitales, equipamiento, los vimos en un montón de actividades y los vamos a ver en más, porque ahora están metidos en el Tren Maya, en el aeropuerto, la presidenta electa ya ha dicho que también en el proyecto del tren de pasajeros, etcétera. ¿Qué ves en esta próxima administración encabezada por Claudia Sheinbaum? Porque vimos esta imagen donde aparece frente a los cuerpos, frente a las Fuerzas Armadas, mientras el país está en esta crisis. ¿Vamos a continuar con una estrategia de militarización que ha demostrado que no funciona? ¿O crees que venga un giro en el timón? Ayer escribí al respecto sobre dragones patrios, el empoderamiento a nivel mundial, no solo en México, de las Fuerzas Armadas, tanto en militarismo como en militarización, y sobre todo en la participación, como tú bien lo dices, en obras estratégicas y geoestratégicas, en donde el papel del ejército y las Fuerzas Armadas en lo general van a tener un papel fundamental en el próximo sexenio. O sea, no va a cambiar un ápice en lo que es esto, bajo este viejo paradigma de que en lo que reestructuramos las instituciones de seguridad municipal y estatal, el ejército va a permanecer en las calles. Con un componente seguridad nacional, seguridad interior, ya son sinónimos. Hace 6 meses la Secretaría de la Defensa Nacional publicó su manual de organización de la propia Secretaría y hablan de un Estado Mayor Conjunto, hablan de una comandancia del Ejército Mexicano y hacen mucho hincapié que su misión es mantener la seguridad interior del país.
Ahora, en medio de esta situación, con lo que está pasando hoy día, ¿cuál tendría que ser la reacción? Porque lo que hemos escuchado con respecto a Sinaloa, lo que hemos escuchado con respecto a estos amagos, porque a ver, ya se habían cerrado las tiendas OXXO en diferentes lugares del país por el tema de inseguridad, luego se llegó a un acuerdo, volvieron a abrir, ahora Coca-Cola dice yo ya no puedo operar, etcétera. En medio de estas situaciones, ¿cuál tendría que ser la respuesta por parte de los niveles gubernamentales? Déjame comentarte, la semana pasada platicando con uno de mis clientes que es transportista hacia el Pacífico, me decía, ¿qué hacemos? O sea, que hay que resguardar la seguridad del chofer, que es muy difícil ahorita conseguir choferes de quinta rueda y de tráiler por la peligrosidad en algunas zonas. Bueno, tuvimos que instalar cámaras de circuito cerrado al interior de los trailers y también hacia el exterior, y sobre todo modificar los horarios y rutas. Y bueno, pues esto eleva el costo. Entonces, en materia de la IP hay unas medidas de autoprotección, de minimizar los riesgos que pudieran, pero no pueden parar tampoco, ¿no? Porque es un comercio ya establecido durante muchos años. ¿Qué es lo que pueden hacer las autoridades? Te voy a decir como decían hace algunos años, bueno, es un problema de ellos, o como decía la mafia, es cosa nostra, es cosa de ellos, y bueno, deja que se aniquilen y vemos quién queda parado y después actuamos, ¿no? La presencia a partir del lunes del ejército en Sinaloa, pues sin duda vino a apaciguar un poco el tema, pero esto ya se veía venir desde la detención del Mayo Zambada, iba a haber una fractura, esto demuestra que no fue pactada, se habla de una traición. Entonces Mayito Flaco, que es el hijo, uno de los tantos hijos de Ismael Zambada, bueno, está haciendo alianzas muy importantes con Fausto Isidro Mesa Flores, que es el Chapo Isidro, un personaje muy importante allá, y con José Gil Caro Quintero, el pelo chino, para juntarse para pelear la plaza a los Chapitos, que junto con el Guano, que es Aureliano Guzmán, hermano del Chapo, también están conflictuados. Entonces ahí tienes, dentro de la propia estructura del cartel de Sinaloa, que tiene que ver con Chiapas, que también es un tema muy interesante, se están fracturando. Entonces esto va para largo, o sea, en lo que hay un posicionamiento. La figura del gobernador del estado, yo puedo apostar, espero no equivocar, no soy político, pero no va a durar en el gobierno. Una vez que entre el próximo gobierno federal, pues va a renunciar por motivo de salud. No tuvo la capacidad de otros gobernadores de sentarse a la mesa, y eso es público, para juntar estas grandes alianzas. Lo quisieron hacer y acabó en una traición y en un homicidio de un exrector de la Universidad de Sinaloa, y bueno, hay un involucramiento ahí también de las autoridades que no pueden. Y ante el efecto minimizante que hace el Ejecutivo del Estado, pues bueno, pues las inversiones se están yendo, Erika, se están cerrando algunos temas, no hay clases, y eso me recuerda el final de aquella película del infierno de Luis Estrada, donde en el marco del bicentenario de la independencia de México, el famoso Benny saca un cuerno de chivo y le dispara al balcón. Entonces, la realidad a veces supera la ficción en estos temas, y bueno, se están suspendiendo los festejos de la independencia en muchas partes de la República Mexicana. Pero lo más irónico de esto, Francisco, es de que la 4T se empeña en no ver esa realidad, ¿no? En decir, no hablen de eso, es pura alarma, hay cosas más importantes que informar, ¿no? Como diciendo, eso no, pongan otras cosas que suenan bonitas en la 4T, eso es alarmismo, eso no lo pongan. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace un rato hablábamos con Erika precisamente de esta fotografía en la cual Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, está rodeada de todo el brazo del ejército, y un ejército en el que lo presume en este momento, en el cual Sinaloa dice, ya no confiamos en las autoridades. Esa ironía muy marcada y contrastante. Sin duda, y bueno, hay una historia muy importante. Desde el 2021 Chiapas se estaba descomponiendo y pensaban que era un problema agrario, que era un problema de tierras. Inclusive en ese entonces Alejandro Encinas, que era, creo que subsecretario de Gobernación, estuvo allá, y cuando estuvo allá para hablar de ese tema entre grupos de Pateljó, de San Cristóbal de las Casas, de Simojovel, pues aparte le dijeron que hay muchas armas circulando y que el problema, si bien es también de la tierra, se enfatizaron la presencia de grupos de delincuencia, algunos de relevancia nacional que operan en la impunidad. Entonces no es solo un conflicto
agrarios intra e intercomunitarios que por sí mismos merecían hay una estrategia de intervención desde el ámbito político, sino que ahí mismos se enteraron de que ya tenían conflictos, y en este caso el cartel de Sinaloa, que por antigüedad estaba operando en el estado de Chiapas. ¿Por qué Chiapas? Chiapas es muy importante porque es la frontera más porosa que tenemos del sureste. Aparte, Guatemala tiene 5 puertos, uno de ellos muy importantes, que es el puerto Quetzal, y y tiene 2 que van al Atlántico y 3 al Pacífico. Entonces tenían el control de estos puertos y de lo que de ellos saliera a través de la frontera con Chiapas, aunado a que tenían ahí 3 cuestiones muy importantes, que son las rutas de tráfico de migrantes, la economía emergente criminal que hay ahí, porque ahí es un tema bien interesante, porque hay una rica región de casi 8,000 kilómetros cuadrados, que es en la llanura costera del Pacífico, y la depresión central de Chiapas, que así se le llama, es una importante actividad agrícola, de mayor producción de maíz, de hecho es el granero de Chiapas, producción de ganado, es una zona muy rica. Bueno, pues eso estuvo en el cartel de Sinaloa. Ante el rompimiento y el desquebrajamiento de la propia estructura del cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación irrumpe a partir del 21 en esa zona de Chiapas, y es lo que estamos viendo actualmente en cuestiones de enfrentamientos en las zonas de Sinaloa. Entonces, Chiapas y Sinaloa estarán un tiempo en el escenario como parte fundamental del grupo organizado por ocupar vacíos de poder y por ocupar esas economías criminales emergentes que no tienen protección. Peso que esto está significando, económicamente, socialmente, porque socialmente lo vemos, ¿no? En Sinaloa nos acaba de decir nuestra compañera periodista Andrea Dorantes, están encerrados, la gente está trincherada en su casa, no importa que el gobernador les diga salgan, hagan su vida, no sale el transporte público, no sale la gente, no están llevando a los niños a las escuelas, mucho menos a las universidades. El costo que esto está representando como país, Paco, ¿cómo lo dimensionamos? El costo que va a tener, y lo hemos platicado, Erika, Jonathan, ya en otras ocasiones, la encuesta nacional de seguridad urbana en su habla, modifica los patrones de conducta, ¿no? Hace unos días por ahí personas jóvenes fueron al Pacífico, y la recomendación es que transiten de día, o sea, ya no puedes viajar a determinadas horas por carretera, ni de cuota ni libres, o sea, ya hay un problema ahí ya, inclusive de libre tránsito que está consagrado en la Constitución. Entonces, sin duda, se vienen épocas complejas en el tema de seguridad. Es una política nacional, Erika, tenemos que entender, hay una ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay todo un sistema en donde los estados están participando, pero queda muy complejo de poderlo aterrizar a nivel local, y hoy con las reformas en materia del Poder Judicial, pues se va a complicar un poco más el tema. En este sentido, las fiscalías no se han podido, deja eso de ser autónomas, y no se han podido sistematizar más allá de investigaciones del delito. Las instituciones de policía municipal y estatal no tienen capacidad de investigación, cuando así lo marca el artículo 21 constitucional. Entonces, sin duda hay una crisis en materia de seguridad, pero no solo del Poder Judicial, tiene que ver con la Fiscalía, tiene que ver con los ministerios públicos, tiene que ver con las policías estatales, con su política criminal, con las policías municipales, con las academias de policía. En fin, es un tema bastante complejo que lo venimos arrestando desde 1997, donde el presidente Cedillo dijo necesitamos una ley nacional y una política nacional en materia de seguridad. Pues desde ese entonces hasta la fecha se han dado pasos importantes en algunos estados, hay que reconocerlo, hay gobernadores y presidentes municipales muy comprometidos en este tema, pero hay otros que van nadando de pecho, ¿no? Han nado de mariposa y no les interesa más el tema, ¿no? ¿Ves algún cambio? Te reitero esta pregunta. ¿Ves algún cambio con el próximo gobierno, con la próxima administración? A nivel federal yo creo que va a seguir siendo el posicionamiento por parte del Ejército a nivel de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, inclusive en algunas fiscalías, en algunos municipios importantes, la presencia de los jefes de la zona militar en las 32 entidades federativas cada día es más relevante. No hay gobernador que no desayune con el jefe de la zona. La información que tienen las zonas militares
sobre el termómetro que sucede en cada entidad federativa, lo tienen muy bien estudiado, saben qué es lo que está pasando, y bueno, pues seguiremos con esta política, estas mesas de paz que se van a estar generando, estas mañaneras en materia de seguridad, en donde nos hemos contado y nos hemos diagnosticado y sobrediagnosticado que tenemos cáncer, pero no sabemos qué hacer con ese maldito cáncer, ¿no? Francisco Salazar, experto en temas de seguridad, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Vamos a tener lamentablemente mucho que platicar después de estas celebraciones del grito, algunas de ellas canceladas justamente con motivo del tema de la inseguridad. En el caso de San Luis Potosí, el secretario de Seguridad nos decía que pues todas estaban proyectadas, que todas estaban planeadas. Esta mañana sabemos que están justamente en ese trabajo de actualizar la información y vamos a estar pendientes de qué es lo que sucede en San Luis Potosí, que ojalá todo transcurra en calma. Te agradezco mucho, Paco. Yo te agradezco a ti, Erika, Jonathan, que tengan muy buen fin de semana y hasta pronto. No sabes Cuídate, cómo Francisco. disfrutamos.